evening, I'm Tom Yamas, in for David tonight, and we begin with the passing of a Hollywood legend and an American original. Carrie Fisher, whose role as Princess Leia in Star Wars vaulted her to pop culture immortality, died today in Los Angeles with her family by her side. She was 60 years old. Fisher, who publicly and at times humorously battled personal demons, went into cardiac arrest on a flight to Los Angeles Friday. The tributes pouring in as we come on the air. Her Star Wars co-star, Mark Hamill, who played Luke Skywalker, tweeting, "No words, #devastated." That sentiment echoed tonight across the entertainment galaxy. Buenas noches, estamos comenzando otro capítulo de Así Somos, hoy en Secretos Forenses. Ya lo estabas viendo justamente, vamos a hablar de este fallecimiento de la princesa del universo, la princesa que cambió las reglas justamente de cómo se tenía que inventar y ver el poder femenino en el cine. Para eso tenemos por supuesto a Carlos Gutiérrez, experto, Salfate, querido Lama y Monty que arranca con los fuegos. Muchas gracias, Michael Roldán. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este capítulo de Secretos Forenses. Día viernes, ya estamos todos listos y dispuestos justamente, como tú bien decías, Mike, para recordar a uno de los personajes más famosos y más queridos del cine hasta el día de hoy. La princesa Leia, por supuesto, personaje que interpretó Carrie Fisher, quien lamentablemente fallece hace ya casi exactos 4 años. Esta mujer, actriz, pero también escritora y guionista, que a los 19 años empezó a interpretar a este personaje que vemos en pantalla, la princesa Leia, recordada también por su actitud, por ser una princesa muy poco convencional que venía a romper todos los cánones de princesa de esa época del cine, y también, por supuesto, por sus llamativos peinados, ¿cierto, Carlitos? Pasemos a revisar de inmediato la ficha forense para que vayamos conociendo antecedentes de su nacimiento y su fallecimiento. Vamos con la primera ficha, la ficha gráfica. A ver. La ficha técnica, perdón. Vamos, el nombre es Carrie Frances Fisher. Ella nació el 21 de octubre de 1956 en Burbank, California, en Estados Unidos. Ella medía 1,56 m. Chiquitita. Pesaba 77.5 kilos. Y los padres, y ojo aquí, no es un detalle menor y lo vamos a ir conversando durante el programa. El padre era Eddie Fisher y la madre Debbie Reynolds. Grande Debbie Reynolds. Grande. Exactamente. Muy famoso. Vamos a la otra ficha, la ficha gráfica o la ficha técnica del caso. El caso es el número 2016-09-419. La fecha de muerte fue lamentablemente el 27 de diciembre de 1916. Y aquí hay 2 escenas del crimen. Uno en el vuelo United 935, que era el vuelo donde ella venía desde Londres hacia Los Ángeles. Y finalmente ella fallece en el centro médico Ronald Reagan de la UCLA, o de la Universidad de California de Los Ángeles, en California, Estados Unidos, y la ciudad de muerte es Los Ángeles, Estados Unidos. Así es, vamos a conocer también dentro del programa cuáles fueron sus causas de muerte, pero partamos un poquito recorriendo su historia de vida. Como bien decías, Carlos, ella fue hija de Eddie Fisher, un famoso cantante melódico que ganó varios discos, incluido disco de oro, y también de la famosísima actriz Debbie Reynolds, como no recordarla ahí con su personaje protagónico de Cantando bajo la lluvia. Esa dice, all I do is dream of you, is all I do. Exacto, Qué buena película. No, qué buena voz, maestro. Sí, debería cantar más seguido, pero fanático de los musicales. Sí, el género que más me gusta. Sí. Después la ciencia ficción. Descubriendo nuevas facetas. Y conjunto a Jane Kelly. Y aparte que ella, claro, perteneció desde muy chiquitita a esta élite de Hollywood, entonces ella creció en el ambiente artístico. Bueno, ella tenía un hermano pequeño también con quien se llevaba muy bien, tuvo una infancia muy feliz, muy rodeada de libros, de poesía. Finalmente ese era su incentivo y sus amigos, entre comillas, más cercanos. Asistió a la escuela de Beverly Hills High School cuando tenía 16. A esa edad después se mudó a Londres y debutó en el hit de Broadway Irene, protagonizado por su madre. Fíjate, ahí tuvieron la posibilidad de trabajar juntas y estar más tiempo juntas también, porque producto del mismo trabajo de su mamá, ellas no podían compartir mucho. Luego en el 73, y debido a esta incompatibilidad de tiempo, deja la escuela y se matriculó en la Central School of Speech and Drama en Londres. Estuvo ahí durante 18 meses y luego fue aceptada en el Sarah Lawrence College para estudiar arte, cosa que nunca terminó.
siempre estuvo ahí probando varias cosas, pero finalmente no logró concluir esa carrera. Lo mismo interese. Lleva medio camino. Siempre. Ahora, entendiendo que en aquella época las grandes estrellas de Hollywood eran como, para que se entienda en el buen sentido de la palabra, animales talentosos de cuerpo que demostraban sus capacidades en la pantalla, pero ella es de esa pequeña elite que tuvo formación teatral shakespeariana en Londres, de larga admiración artística de parte de los norteamericanos hacia el país europeo, y entonces ella venía con otras jinetas, otras medallas encima, otra formación y preparación. Exactamente. Bueno, luego de eso, de su paso por Londres en el año 75, finalmente graba su primera película de Hollywood, que se llamaba Shampoo. Eso fue cuando ella tenía 17 años. Clásico. Y siguiendo, fue un clásico, Sí, ¿no? con Warren Beatty, por Warren supuesto. Beatty, sí. Y luego, después de 2 años, en el 77, ella conoce a un director de cine llamado la magia. George Lucas. Se encuentra con este tremendo director y que, claro, fue uno de los grandes gestores de la industria cinematográfica, no solo en Estados Unidos, sino que marca un antes y un después en la industria en el mundo. Y ahí es donde él le dice, yo te quiero a ti, tú vas a ser la princesa Leia en esta saga de películas llamada Star Wars, personaje que recordamos hasta el día de hoy. Mi querido Lama. Sí, ahí te das cuenta que, a ver, George Lucas era un desconocido, venía a hacer American Graffiti. O sea, tenía dos. Tenía THX 138, 133 y claro. American Graffiti. Que Ojo, es que él era amigo y él era la otra parte de Francis Ford Coppola. Por eso él venía también como respaldado por un grande del cine norteamericano. Pero él quería hacer otro tipo de película. Sí, de hecho, incluso Lucas, cuando logra toda su fortuna, pagó parte de Apocalipsis Now cuando Coppola estaba atrapado en la selva y no tenía cómo salir de ahí, no tenía plata tampoco. Ese nivel era el de amistad. Es de una camada donde era amigo Spielberg, Coppola, Exacto. De Palma y George Lucas. George Lucas, cuando junta y empieza a armar esta película, que no tenía apoyo del estudio, que era como, ya, ¿sabes que vamos a cumplir con este contrato de este tipo que quiere hacer este western espacial? Qué raro, ¿no? Y que fome. Y esto no ha tenido nunca éxito ya, Y pero... qué caro. Dejémoslo, y caro. Entonces, mira, vamos a hacer esto. Nosotros dejamos los derechos y él dice que va a hacer 2 más. Entonces, démosle los derechos de todos, juguetes, qué sé yo, esas cosas no interesan a nadie, para que él los pueda explotar. Y decide juntar a tres personas. Mark Hamill, un desconocido, Harrison Ford, que en ese momento era el que ayudaba a leer los guiones para elegir actores dentro del casting de la Guerra de las Galaxias, y finalmente se dan cuenta que era el único que podía interpretar de buena forma el personaje de Han Solo. Exacto, y de hecho, Harrison carpintero, Ford además, trabajaba era en la carpintero y además trabajaba en un lavado de autos. Sí. Ese era el nivel de actores que tenía para esta película tan extraña de la época y que era... Y ahí se explica las veces y eso ya harina otro Mira, costado. solo para que se entiendan, esto me lo confirmó el mismísimo Harrison Ford, uno de los personajes más antipáticos, al cual quiero mucho en lo profundo de mi corazón por su personaje, pero está en el top número 1 de los jugadores más pesados que me ha tocado conocer en mi maldita vida. Este hombre había trabajado ya en un par de películas, estaba desde Los Cañones de Navarone, en Los 10 Cañones de Navarone, había aparecido en American Graffiti al final como un pequeño, digamos, cameo, que luego se repite y le hacen un homenaje a aquello en Volver al Futuro en la tercera parte. Pero él era carpintero, pero ojo, para que no se confundan, él es carpintero, pero como una carrera que aquí no existe, que es como ingeniería en carpintería. Exacto. Era Como bacán, todo. pero ha pasado. Pero siempre quería hacer estas pruebas de actuación, el cual nunca le iba muy bien. ¿Por qué? Porque su temperamento era de un nivel de odiosidad, era oyugo así, pero para matarlo. Mira, tengo una consulta para los fanáticos. Acá con Monty estamos como en la Comic Con de... En esta lógica que ustedes están hablando... No, muy bien agradecido, estoy aprendiendo mucho. Ya. En esta lógica que hablan de un elenco que de alguna forma no era un elenco A, no era el mejor elenco No, que podías no era tener. conocido, Como tú no, dices, nadie. era una película casi como ya, que juegue un rato. Me imagino que la imagen de Carrie llega como la gran diva, por llevarla a estos tiempos, al tener esta familia, al tener a su mamá, que era una super estrella Era del otra cine, cosa. llega como el gran gancho son dos. comercial, o en el fondo es como, ya pongámosla porque es hijita de... No, son dos, perdón, pase corto. No se enoje, no se enoje. Aquí habían solo 2 actores conocidos que la gente en una encuesta sabían cómo se llamaba el actor, no solamente el personaje. Todos conocían ya Han Solo, Luke, así. Pero ¿cómo se llaman los actores? No sé, no importa. Pero todos sabían que la princesa Leia se llamaba Carrie Fisher. Exacto. Y el otro de la realeza, que los dos, con él nomás hablaba, era Sir Alec Guinness. Grande. Un actor que interpreta a Obi-Wan. Y él fue condecorado a nivel de la realeza por la reina. Y él hacía clásicos como Lawrence de Arabia. Pero eran esos dos nomás, que ¿Y era un con el grupo resto del aparte. elenco no se llevaban? Como dijiste, Es solo como ellos que ellos, No, así que como ellos que eran, trataban de es aprender como de que ellos. tú digas, ellos eran de la selección chilena y los otros jugaban en la liga acá de Quilín.
Aparte ¿Cachai, que- no? Pero ya es la No, diferencia. Sí, ¿cómo vamos a hacer una pichanga y ¿Sabes lo que pasa? Cuando tú tenías un gallo como Alex Guinness trabajando en una película donde tenía un director que es Nobel, al cual él no le creía, no creía no le gustaba la película, No le consideraba gustaba que era estupidez, pero dentro de su contrato, porque el tipo cobraba caro, dejó una cláusula, porque no pudo cobrar lo que quería, que decía, mira, si la película va bien, yo me quedo con el 0,5% de lo que vendan en entrada. Y dicen que Sir Alex Guinness, sentado en su casa, disfrutaba como habían cuadras y cuadras No de podía fila para creer. entrar al cine. No. Y le llegar así un cheque. Oye, Es que- porque es que- al que le gusta o no, esto cambió la historia del Sí, po. hasta el día de hoy. Sí, sí. De la forma de hacer películas, de vender juguetes, Claro. videojuegos, Acá empezó un cine negocio. digital, todo. Es que de la- Entonces, de pero alguna- un detalle para Sí. no salirnos de Carrie Fisher muy corto. Ella es un personaje, Roldán, respecto a preguntáis, ella nació famosa. Claro, no es lo mismo por que eso le hacerse pregunto, era famoso. como un gancho. Entonces, cuando Toma. dicen muchos directores que necesitan en el afiche un nombre para que tu película tenga un gancho comercial, sobre todo en Hollywood, el actor es el que genera el gancho. Entonces decían, ya, Carrie Fisher es un nombre, a pesar de que no sea un nombre importante en la industria, pero es un nombre. Y por eso la tienen ahí. Ahora, Lucas pensaba, yo necesito una princesa, pero una princesa que se meta al barro. Necesito la princesa de Disney que está esperando que la rescate. Necesito una princesa que vaya ella a Sí, rescatar. que dispare. Y que dispare. Que se rescate que se sola. transforme, que sea una rebelde. Carrie Fisher era una rebelde. Sí. Pero además, tú la miras y era una princesa. Entonces, con eso solucionado, era muy fácil generar este personaje tan icónico y que por primera vez despierta y levanta a las Y niñas. los demás sacados de la perrera. Sí, o ya sea, y no. de hecho hay un tema con Carrie Fisher cuando le ofrecen este personaje de ser la famosa princesa Leia. Ella vio el guión y dijo, pero a mí no me interesa, ¿cómo yo No. voy a estar ahí? De verdad, no le gustaba el personaje. Decía, ¿cómo voy a ser yo una mujer, una princesa con un peinado raro, No, el peinado disparando con un vestido? No lo entendía. No, el peinado fue duro. Ella no entendía, decía, pero ¿cómo voy a ser yo este personaje? Pero bueno, hay que trabajar. Claro. De Es que que me- para no- para la no- época era súper Y extraño. nunca pensó que le iba a cambiar la vida. Sí, esas son las cosas que te llegan las oportunidades y hay que tomarlas. Claro, pues y en el fondo Star Wars nace como cualquier proyecto que no se sabe si va a tener éxito o no, entonces en un principio no podías arriesgar tanto, ponías a un puro personaje conocido como gancho, pero el resto también abaratemos costos y finalmente resultó ser toda una obra maestra del cine. Tal cual. Ahora, ahí te das cuenta de cómo hay cosas que son... Yo creo que la única persona que puede ser la princesa Leia era Carrie Fisher. Es como esa gente que nace para interpretar cierto rol. Y en esta película ocurre principalmente con Carrie Fisher y Mark Hamill, porque igual Harrison Ford logró hacer una carrera extensa y logró tener otros personajes. Aparece en Blade Runner, aparece en Indiana Jones. Sí, por supuesto. O sea, tiene personajes Menos icónicos mal. más allá de Han Solo. Porque para el resto, digamos, quedaron condenados nuestros personajes. Fue tan icónica la película que después Exacto. tú los mirabas y no podías ver más que el personaje. Sin embargo, se supieron reinventar. Tanto Mark Hamill, a través del doblaje y locuciones Claro. para cine, y Carrie Fisher también. Carrie Fisher era una mujer, como decía Juan Andrés, que tuvo una formación completamente distinta. Es como que tú llegues a hacer tu primera película, pero ya te graduaste de todas las universidades, de todos los títulos, estás listo. Y incursiona en la literatura. De hecho, escribe libros. Tiene 12 bestsellers por ahí. Imagínate. Comienza a escribir guiones para Hollywood, tanto para cine y televisión. Incluso hay algunos que cuentan que cuando tenían un guión que era un nudo, no saben qué hacer, ya llámate a Carrie Fisher. Carrie Fisher lo agarras, ya esto es. Sí. Esto ahí está. ¡Oh, Sí, qué era bueno. increíble! Corregía guiones. Empezó a hacer un trabajo muy potente detrás de cámara y donde era muy conocida en el ambiente y muy querida más porque era muy graciosa. Vamos a ir viendo en el programa cómo ella aprende a reírse de sí misma y entiende que la única forma de sanar sus heridas es tratando de lavarlas frente al público, ya que el público es el primero que te apunta con el dedo y te dice cuando estás equivocado. Ahí estamos viendo una escena que a ella la marca completamente, que es el icónico bikini metálico. A todos, maestro, ¿Por qué es digámoslo. tan icónica esta escena? A ver, la marca ella y marca también la película, porque es la primera vez en la saga de Star Wars, en El Retorno del Jedi, en el cual tú ves a la princesa Leia transformada en un objeto sexual. Anteriormente, en la primera película aparece con este vestido blanco, finalmente la ves como princesa. En la segunda Muy película helado. la ves vestida muy guerrillera, muy en lo que es disparar cuando salen de Hot y todo lo que ocurre ahí. Y en esta película la ves esclavizada, la ves bajo el podio y la ves al mismo tiempo sexualizada, algo que no había ocurrido anteriormente por el cerdo que se encuentra atrás, Jabba the Hutt, que podría compararse a cualquier político tanto a nivel nacional Pero como después le practica sadomasoquismo. La Sí. princesa ahorca al hat. Sí, lo maravilloso es cuando lo ahorca. Entonces, claro, No, ella, digamos no. en ese momento, cuando termina ahorcando y termina deshaciéndose de Jabba the Hutt, es cuando deja de ser un objeto sexual y recupera su estatus de princesa. Ella se salva, piensa que está en ese palacio por la necesidad de rescatar a Han Solo.
Roldán, ¿sabes qué? Lamento No, si mucho. se la vi, de hecho, Han Solo lamento estaba- mucho esto. Vamos a tener que hacer una pizarra, ¿eh? No, Vamos yo- a explicarle a Mike. No, si está la vi. Van a rescatar porque Han Solo estaba congelado. Sí, en carbonita. En carbonita. Muy bien, De hecho, maestro. muy bien. Ella se salva sola, o sea, porque la vi. recuerden que Luke estaba peleando con el otro animal abajo y ella es la que logra matar a Jabba, que nadie lo había podido matar antes. Ella salva a Han Solo, ella salva a Luke, ella salva al universo. Se sirve de Arturito que le rompe la cadena nomás, que ya a esa altura liberada era como su dildo personal. Ya, Arturito era maestro. ¿Sí? Maestro, sí, esto es como el cast de Star Wars. Lo único que voy a decir es que Monty sería Leia. Los Ay, restos salen sus conclusiones automáticas. Tú sabes que además hay una serie que fue muy exitosa en el tiempo, que le costó, que es Family Guy. Grande. Que es una serie que fue muchas veces cancelada, pero finalmente el 2005 logra despegar, logra zafar de todas las veces que estamos. fue. Ya Ahí estamos lo viendo el estamos personaje de Angela, que era la jefa de Peter Griffin, que la voz la hacía Carrie Fisher. Y seguramente participaba activamente en los guiones porque le gustaba Seguro. hacerlo, y le gustaba aportar y cambiar y también hacer chistes. A mí me parece que fue una mujer que entendió y encontró el humor no solamente una forma como un mecanismo de defensa, sino que también encontró la manera de poder hacer una redención frente al público y frente a su propia vida para poder entender finalmente cuáles son los procesos que tenía que cerrar. Además que enganchó mucho con el director Todd McFarlane, que es un Sí, genio, sí. que es el creador de esto, que él tiene muchos problemas con el alcohol. Y se juntaban a hablar de eso. Él todavía lidia con el alcohol. Pero es simpático, hace comedia y un genio del cine, digamos. Pero es un problema que tiene y que más o menos lo surfea hasta donde puede. Y qué bueno de que hecho- tocaste el tema del alcohol, porque para Carrie Fisher el tema del alcohol... Ahí está el funeral de Carrie Ahí está el Fisher. funeral, claro, porque cuando ella fallece, hacen fallecer al personaje. Que me parece que es finalmente el más lindo homenaje que se puede hacer a la industria que trabajamos nosotros. Entender que, a pesar de que se diga en esta industria que nadie es reemplazable, hay personas, hay personajes y hay formas de hacer que no tienen reemplazo. Y que lamentablemente me parece que eso es lo que tienes que hacer en una situación como esta. Entender que el personaje tiene que cerrarse y que cumplió un ciclo, Claro. tanto en su vida como en la ficción. Claro. ¿Cachai? Me parece, estas son las cosas lindas de repente de la tele, a pesar de que esta sea una serie donde los chistes contra todas las minorías, tanto sexuales, raciales Sí, y de religiones, salgan a la palestra. Es con el mezcla entre South Park y Los Simpsons esto. Claro, Exacto. pero mal chancho. Claro, Sí, como pero, no, quieren pero es muy bueno. De hecho, ese episodio cuando muere Carrie Fisher y le hacen ese homenaje que las imágenes estábamos viendo recién, fue uno de los episodios de Family Guy más vistos en la historia de Estados Unidos, porque Angela, que era el personaje que ella interpretaba, era la jefa, porque Peter Griffin trabaja en una cervecería, en una fábrica de cerveza, Sí. y era la jefa, era una jefa muy como ella, muy dura de personalidad, pero también ella sabía que nadie la quería mucho en el ámbito sexual, entonces ella siempre estuvo enamorada de Peter Griffin y jugaban con eso. Pero fue muy triste que partiera de la serie y es un personaje irreemplazable hasta el día de hoy. Y este capítulo fue cercano al fallecimiento como en tiempo real. No. Al mes, 2 meses, No, ¿o fue porque- algo que se vivió mucho? No, porque los capítulos de dibujo animado, por ejemplo, cuando tú tienes la fecha de emisión, Ya estaba todo esto. tiene un trabajo por lo menos de 8 o 10 meses anteriores. Sí. Hay correcciones, incluso cuando se están grabando las voces, porque también hay un juego del actor de interpretación. No sé si has visto, por ejemplo, ahora que se habla tanto de Pedro Pascal, perdón el lapsus, pero Estamos en Star Wars. estamos en Star Wars. Cuando está haciendo el Mandalorian, que él aparece con el casco, pero sin embargo cuando graba las voces y lleva, por ejemplo, The Child, no quiero decir el nombre porque Roldán no lo ha visto, en el brazo, cuando él graba la locución, lo hace con un cojín para interpretar y entender. Entonces, muchas veces la interpretación de cuando graban la locución de la voz, hay cambios que ayudan a la animación también. Hay una retroalimentación. Entonces, esto es un trabajo muy largo. Posiblemente este sea un capítulo que se tuvo que armar de emergencia. Sí, no, así lo hicieron porque Carrie fallece el 27 de diciembre, que es la mitad, no es verano como en el hemisferio sur, Exacto. sino que está en la mitad de la temporada en Estados Unidos. Y Mid-season, como dicen los Y gringos. claro, y ellos tuvieron que crear esto de emergencia, hicieron todo esto y lo incorporaron en el episodio de la semana siguiente. Entonces fue un homenaje que se tenía que hacer y ellos tomaron esa responsabilidad y lo hicieron muy rápido, no en el sentido de mal hecho, al contrario, sino que tomaron toda la rapidez y lo hicieron con la mayor premura posible porque es Carrie Fisher. Ella merecía ese homenaje que se hizo. Ya, Claro. y ojo, la gente no lo sabe, pero los dibujos animados también tienen escenas eliminadas.
y que quedan en un banco y todas esas escenas eliminadas, podéis tratar de armar otro capítulo, lo digo en serio. Oye, y lo bonito también de ver la historia de Carrie Fisher, que ella, claro, marcó un precedente y dejó una huella en esta industria, en donde en su época quizás era una industria mucho más masculina que la que vemos hoy día, en donde ella no solamente se destaca como actriz, sino también como escritora, como guionista, como una mujer capaz de darle la vuelta, una mujer que termina siendo de pronto un poco asesora de estos guiones, o sea, una mujer que tenía voz y dejó ahí, marcó un precedente, y su liderazgo como figura femenina yo creo que la vamos a recordar siempre. Es que además de su talento, tenía todos los elementos que a Hollywood lo hacen adorar a un personaje. Una mujer extravagante, rebelde para su época, que además podía trabajar en distintas áreas de una industria en la cual no todos tienen esas capacidades. Una industria que se dedica principalmente a que tú hagas una cosa. Y era capaz de hacer varias cosas a la vez. Y que le hayan dado la oportunidad también. Lo que pasa es que era Carrie Fisher y además, Habla muy perdóname, bien de su trabajo. la gente que trabajó con ella dice que era muy agradable trabajar con ella, que era muy simpática, que pasaba ahí un muy buen rato con era como Carrie irónica, Fisher. sí. Entonces también hay una cosa de ser una mujer querendona y súmale una fama de decir, pásale esto a Carrie Fisher que te lo va a arreglar. Claro. O sea, confiaban plenamente en su trabajo. Exactamente. Ahora, ojo, ella, el tema del alcohol que lo hablábamos anteriormente, y Mike, me gustaría invitarte a que pongas mucha atención en esta parte. Tiene Va que bien, ver Michael 2021. En algún minuto Sí. lo vamos a ver. Tiene que ver con una, por decir, como una forma que ocuparon algunos gringos, no solamente Carrie Fisher, sino que también, por ejemplo, Mike Tyson, de hacer una redención pública a través como de un monólogo o obra de teatro, hablar de tus problemas personales, de eso que habló tanta gente, pero que tú nunca hablaste públicamente, y transformar esto, no creo decir en un negocio, pero sí en una manera como de lavar la herida frente al público, y finalmente es a quien le debes todo. En el caso de artistas de este nivel, nosotros obviamente nada. Esto se llamó El deseo de beber, que sería en inglés wishful drinking, que es esta idea de los alcohólicos de despertar con una resaca, entendiendo que el Gana cuerpo, de chupar. claro, ¿Cómo el es? cuerpo te está matando, pero al pasar el día vuelve ese deseo de beber, que tiene que ver también con una cosa que te va pidiendo el cuerpo, que ya es cuando no pasa a ser algo como que tú quieras hacer porque te agrada, Claro, sino que es tienes una algo que tienes que hacer necesidad. porque lo necesitas. Sí, tiene una adicción. Es una adicción. Y en este monólogo, que no recuerdo dónde, yo lo vi en el cable. Recuerdo que lo vi en el cable. Sí, HBO lo HBO, exactamente. Lo mismo que el de Mike Tyson. Sí. Hablaba de esto, hacía muy buenos chistes, se reía bastante de su condición, y creo que es ahí donde ella logra dar el giro y logra sacarse a la princesa Leia, a pesar de que en el 2014 la llaman de nuevo y dicen, aló, oye, sé que te costó muchos años sacarte a la princesa Leia, pero podrías volver a interpretarla porque vuelve a estar... No, sería lo mismo. Y ella entiende que es algo que ya no tiene que ver con ella, sino que es cuando el personaje pertenece a los fanáticos. Y yo creo que eso es lo que pasa con la figura de Carrie Fisher. A pesar de todo lo que vivió en su vida y a pesar de hacer todo esto a la lavada frente al público, ella termina perteneciendo más a los fanáticos que a sí misma. Y por eso está el recuerdo tan latente de esta mujer, Mike, que no solamente tuvo problemas con el alcohol, no solamente tuvo una carrera que fue de locos. Imagínate tener 24 años y estar en la cima del mundo siendo parte del elenco de la película más taquillera hasta ese momento. Como decía Salfate, la película le cambió todo. Fue un momento donde pasaron muchas cosas en el cine. Viene Tiburón, El Padrino de Guerra Galaxia, y se da la nueva escuela, Encuentro Cercano, y cambia la forma de hacerse Hollywood, cambia la manera de hacer películas, y comenzamos a entender que estos personajes quedan completamente marcados a través de directores que no buscaban... Yo creo que George Lucas nunca buscó que pasara lo que pasó con Star Wars. Y entiende el daño que tuvieron todos los que fueron parte. No solamente por la fama, sino que también por decisiones que tomó el mismo Lucas. El caso, por ejemplo, de Darth Vader, quien interpretó durante toda la película al personaje, y cuando vio la película en el cine y vio que no era su voz, no podía entender qué tipo de decisión había sido esa, nadie se lo había contado. Entonces, por eso te digo, para obtener la Guerra Galaxia hoy tuvieron que quedar mucho en el camino, entre ellos la gran Carrie Fisher. Y en el camino quedó también la manera en la que tenía de amar y de enamorarse. Y creo que este es un punto importante porque cuando tú naces famoso, como dije antes, cuando eres parte de una elite distinta, cuando tu formación es completamente opuesta a los que te rodean, es difícil encontrar una persona afín. Sí. Es difícil pensar que esta es la niña que un verano fue a la playa y conoció a un niño que estaba frente a ella, se conoció y tuvo un romance, casi un amor de verano. No fue la vida que tuvo Carrie Fisher. Claro. Ella tuvo una vida en la cual tuvo que enfrentarse muy joven a las partusas que se vean en su casa y también a ver a sus padres en el consumo de drogas. Entonces, ella no venía sana, ella venía con una carga muy fuerte, cargó una mochila durante toda su vida. Es lo que conoció siempre. Y creo que en el amor es donde más se le notó. Porque en algún lado tiene que estar la carencia. Tú no, cuando, por ejemplo, tú tienes una pena y te muestras muy fuerte, pero en algún lado la tenés que soltar.
sea a lo mejor golpeando algo, sea gritando, sea llorando gritos, no sé, sea estando solo. Hay distintas formas de vivir la pena. Y me parece que ella en el amor nunca encontró una relación que fuera donde tú la vieras plena. Porque cuando tú logras plenitud en el amor, logras equilibrar un poco tu vida. Hay muchos casos de personas adictas que al encontrar una persona afín, logran equilibrar y logran salir de esa vorágine. Lamentablemente Carrie Fisher no fue así, tuvo relaciones muy tormentosas y hay dos que la marcan profundamente. Una fue con... ¿Tú conoces esa canción, Roldán? Porque tú escucháis puro reggaetón, por eso te pregunto. Menos cuatro. Esa Mrs. Robinson. Sí, po. Obvio. ¿Sí? Sí. ¿Me la Te la primera? cantaría, pero es que canto muy mal, amigo. Mrs. Robinson. O sea, la otra. Hello, doctor, my old friend. Mira, muy bien. Come to talk to you again. Eso es Simon & Garfunkel. Esta banda setentera, muy usada en el cine, apareció en distintos tipos de cosas. Mrs. Robinson la más conocida porque en American Pie es la canción que usan para hablar de la mamá de Stifler. Esta MILF. pero- lo puedes googlear. parte por ahí. Finalmente, es de la- Perdón, y MILF no es un programa de TV+. Parte por ahí. Pero ¿por qué MILF le no hablas es un programa. generacionalmente? Originalmente esas canciones son de otra gran película de Steve Hoffman que es conocido como El Graduado. Exactamente. Lo que pasa es que trato de traer a Mike más al presente. American al Pie pasado. en mi... Él en sabe mi más de lo que generación. usted cree, maestro. Sí, también lo tengo claro. Con él tuve una relación extensa, tormentosa, de esas ida y vuelta. Esas relaciones donde no sabía encontrar cómo encajar, que tú sentís que en algún minuto la pieza va a entrar, pero finalmente cachai que está como a la fuerza. Tuvieron idas y vueltas, de hecho creo que el 84 fue cuando volvieron a estar juntos durante un periodo, pero finalmente esta relación de alrededor de 6 años no funcionó y terminan completamente separados y divorciados. De hecho, él le dedica una canción que se llama Hearts and Bones, que sería Corazones y Huesos, donde posiblemente él trata de explicar desde su punto de vista qué es lo que fracasó. Uno entiende que en las relaciones hay tres formas de ver las cosas. Está lo que yo pienso que pasó, lo que tú crees que pasó y lo que realmente pasó. Como en la vida misma, Como en en la vida general. misma. Y me parece que... Mira, Harrison Ford. Me parece que ahí es donde... Hay Harrison Ford, maestro, que vamos a entrar después en ese detalle. ¿Fueron pareja también? Pero esa- yo, no sé si la palabra, adelante. yo no sé si la palabra es pareja, Roldán. ¿Qué? Amigos ¿Como con amigo? ventaja. ¿Te veo te como? Como amigos, pero yo creo... Mira, lo voy a decir acá. Y después, bueno, No. me pueden acusar. No, no fue marido Harrison. Yo creo que ella lo usó a él. ¡Lo usó! Ella era mujer Pero empoderada sí- para la época. Pero sí era más Era famosa. mucho más joven. Pero era más famosa que él, pues mucho más Por importante. lo mismo. Le sacó el Él lo usó destructor a ella, estelar. no. po. Él- pero si esto se supo hace muy poco. Mario Mike, perdóname, hay farándula fuera de Chile. Que te juro que no lo entiendo. No, pero Yo quiero verdad. aprender hoy ¿Qué día. cuesta internacionalizar la carrera, Mike? Ya, pero cuenta el cagüín. Se po. quedó corto con la espada láser, Harrison Ford. Sí, digamos las cosas como son. Por eso andaba con el blaster, maestro. Estaba con el plan. Ahora, la cosa es... A ver, ella después escribe un libro, ¿Ya? porque tenía muy buena pluma, y ahí por primera vez se refiere al tema. Mira. Yo no sabría decirte por eso. Yo no sé si hay un pololeo o un romance. El 2016 recién se supo. Star Wars, la primera película, New Hope, Una Nueva Esperanza, se hizo el año 76, se estrenó. O sea, estamos hablando que se la guardó durante muchos años y me refiero a historia. Y creo que eso es importante de recalcar. Por eso digo, a mí me parece que esto no es un romance. Yo creo que ella es la que más dijo, ¿sabes qué? Lo estoy mirando, anda bien, me gustó, venga hacia acá. ¿Qué? Ahora, no solamente tuvo ese tipo de romances, también tuvo otra relación, incluso fue madre, Carrie Fisher, y ahí es donde comienza la vorágine, yo diría la caída libre respecto al abuso y uso de drogas, porque me parece que una cosa es cuando tú eres joven, como lo era ella, y jugar un poco con la marihuana, pero jugar con la marihuana incluso el abuso de alcohol, pero finalmente cuando va pasando el tiempo necesitas de adicciones, de emociones más fuertes. Me parece que se va yendo por un tubo que lo vamos a analizar en el próximo bloque, mi querido Carlos Gutiérrez. Vamos. Tiende a equivocarse. Y Oiga, de de vuelta La también. fuerza por tu Maestro, castigo. Carrie Fisher de a poco va me carga esa poseyendo, pluma tan ¿no? larga, si eso lo hago intencional. Pero muy tienes que larga esperar la que te pluma. digan ya Televisión, hablas. amigos, esto es más corto, no es cine. Falta Roldán, por favor. Nada, algo. Ya, oye, hablábamos anteriormente de las relaciones tortuosas y cómo es el amor para Carrie Fisher. La manera en que tiene de relacionarse y la manera que tiene también de lavar sus heridas y tratar de encontrar una persona afín que creo yo durante su vida no fue capaz de encontrarla. Tuvo una relación con Paul Simon de Simon & Garfunkel, lo explicábamos anteriormente, Mike, con quien finalmente no logró establecerse y terminaron divorciados, separados en el año 84. Duró harto con él, eso sí, a sus 4 añitos. Sí, 6 años creo que estuvieron de relación, Es más que o menos. de ida y vuelta. Por ahí, entre ida y vuelta. Finalmente ella logró casarse y logró ser madre. Se casó con el cazatalentos, cáchate, mira, qué divertido, Brian Lord, con quien tuvo una hija, Billy Lord. Ahí estamos viendo imágenes de ellos como pareja. Este hombre tuvieron una relación entre el año 91 y el año 94. Esa fotografía es
la hija Billy, que participó de la última saga de la Guerra de las Galaxias. Qué linda. Y lleva el icónico peinado que llevó su madre en la primera película, que tanto dio y por tanto tiempo dio a George Lucas. Y Le que parecía nosotros tanto ridículo. amamos. Sí, le parecía ridículo esto llevar estas donuts al lado. Los tomates, macho. Tomate para nosotros, estamos tratando de llegar al mercado extranjero. Como un tomate Claro. Oye, pero lo que le pasó a Carrie Fisher en temas de amor o de pareja es la tónica que se ha repetido con otros artistas también, que les cuesta un montón encontrar como la estabilidad emocional y afectiva producto del mismo trabajo, y no es nada extraño que por ahí también haya tenido un desliz con un compañero de trabajo. Yo creo que a cualquiera le pasa en cualquier trabajo. O sea, Epa, pero es Monty. parte de, ¿o no? No le saque los pañitos No, al yo aquí me estoy cuidando, digamos. Pero... maestro. No era necesario. No, Pero la Monty fue la única que zafó de Mecano. Así La que, única. claro, los demás no. Ya, pues. Digan. No, pero en base a lo que dice la Monty es cierto, porque y lo que está Ve. comentando Lama también, el problema que ella tuvo durante su vida en relación a sus relaciones amorosas. Y ella lo refleja muy bien en el personaje de Ángela. En Family Guy, Ángela es ella, básicamente, ella se personifica a ella misma, se ríe de ella misma, pero el gran problema que tenía Ángela era que no podía tener una relación sentimental con nadie. Claro. Ella era un amor platónico que tenía con Peter Griffin, que era su empleado incluso. Claro. Mira. Pero lo vemos que es un gordo, que es cochino y un todo, pelmazo, po. pero claro, pero ella estaba enamorada de su, Pero así es de el su amor, empleado en po. ese sentido, y ella fue lo que personificó, y por eso fue muy querido este personaje de Ángela, porque ella siempre se rió de ella misma, de sus problemas, y eso es muy valorable. Acuérdate cuando aparecían The Blues Brothers, que aparece interpretando a esta monja, Sí, pa. y que y tú mirabas y decías, la princesa Leia. Esta monja, y siendo un personaje además que muy divertido. Salió con Tom Hanks en The Burbs. Aquí le pusieron Vecinos al Ataque, le pusieron Sí. acá. Y también está en Hannah y su hermana de Woody Allen. Y donde cuando uno Hannah conoció volvía a a Sally. reconocerla. Ahora, me da la sensación que de repente lo que decía la Monty, mezclando todo del mundo del cine, efectivamente, todos los tiempos, también tiene que ver con una realidad que viven en todas áreas muchas mujeres que son muy poderosas en cuanto a carácter, muy empoderadas, que dicen efectivamente, me cuesta encontrar el amor. En el caso de Carrie, además, hay que sumarle las enfermedades a nivel psicológico que ella padecía, que ya la vamos a hablar más adelante, traía trastorno de bipolaridad, que efectivamente cuesta más empezar a enganchar una historia más duradera en el tiempo. A mí me parece cuando te cuesta tanto establecer relaciones o terminan siendo tan tortuosas, inmediatamente tenés que entender que faltó contención cuando eres más chico. Como dice un amigo mío, un abrazo más y no sería así. Y creo que eso lo tratáis de demostrar y reflejar un poco lo que viviste o lo que viste cuando eras más chico. Claro, acá en era relaciones un de pete pareja. menos y capaz que... Ella cuando se separa en el 94, este tipo que se llama Billy Lord, finalmente él años después reconoce que es bisexual y termina casándose con un hombre. De hecho, para casarse con él se divorció de Carrie Fisher, que se llama Bruce Bossi, que es propietario de restaurante. Entonces, restaurante, Casa Talento, una familia linda, somos progres, felices por ellos, les mandamos mucho salud. Claro, Modern Family. Exacto. Ahora, ella, entre toda su literatura, escribió algo que se llama Los diarios de la princesa, Sí. que es muy divertido porque juega un poco con esta idea de Disney en el título, pero al mismo tiempo habla de sus personajes. Es como, imagínate lo icónico que sería leer realmente Los diarios de la princesa Leia. Y en este libro es donde relata la relación de la que hablábamos antes. Golpe de farándula, Roldán. Yo creo que acá tú deberías estar mucho más alarmado. Que tiene que ver con su relación junto a Harrison Ford. ¡No! Una relación, muy bien, Mike, que duró solamente 3 meses. Al parecer, creo que es posterior al rodaje de La Guerra de las Galaxias, ya cuando, en el fondo, se dan cuenta que se transforman en personajes icónicos y, digámoslo, ellos son el primer elenco de la cultura pop. Exacto. Claro. Claro, porque además ustedes decían en el bloque anterior que de alguna forma Carrie no conversaba mucho con el resto del elenco, No. que no era nivelada. No. Entonces no partieron teniendo muy buena onda, me imagino yo. Claro, lo que pasa es que Exacto. ellos finalmente se ven dos jóvenes, y uno ya un poquito más maduro, como era Harrison Ford, se ven con la fama de golpe. Lo que pasó con el estreno de Guerra de las Galaxias es algo que da para hacer y para escribir muchos libros. Las filas eran de cuadras y cuadras. O sea, de verdad, imagínate que hablábamos anteriormente del tema de los juguetes, porque ellos inician el merchandising. La primera línea de juguetes, cuando no estuvo lista para la Navidad, le vendieron a miles y miles de cabros un cartón que decía, en próximas veces vas a tener tu figura No. de Star Wars, te lo Sí, juro. claro. Y eso recibían del Eso viejo recibían del viejo Pascuero y sabían que unos meses más iban a recibir la figura original, la primera tirada de líneas de figuras originales de Kenner. Entonces, por eso te digo, esto inventó el negocio. Claro. Y ellos eran los rostros de este negocio. Ellos eran las figuras de este negocio. Entonces, cuando te das cuenta que te está pasando esto, que te transformáis, por decirlo de alguna forma, en los Beatles, pero no tocáis ningún instrumento, hay una unión entre los tres. Y por eso veíamos al principio el Twitter de Mark Hamill que decía, yo estoy devastado, claro.
les tocó ir juntos nadando en este tsunami de emociones y de fama que Maestro, significó la Guerra Galáctica. Ya a los 20 años, eso es muy joven. Exacto. Usted decía que Carrie Fisher utilizó a Harrison Yo Ford, creo. cosa que fue la única que pudo hacerlo, porque él Sí, bueno, cabrón. el combo con la señora. Lo que pero pasa bueno. es que ahí te das Pues no cuenta... entiendo la utilización. Porque me parece que, mira, él tenía 33 años. La edad en la que murió Cristo. La gente dice la edad de Cristo, pero Cristo esa edad murió. No trata de hacer el link. Estaba casado, tenía hijos. Sí. O sea, era un hombre que en el fondo lo iba a pillar la fama en Bien parado y maduro. Más estable, más Era joven. carpintero y clavaba. Era carpintero, dígalo. Por eso tiene esa cicatriz que tiene en la pera, de hecho. Sí, po. Y tiene esta relación de 3 meses. Ella siempre se sintió mal porque sabía que era casado. O sea, sabía, mira, sentía mal, para que te des cuenta por qué yo creo que lo utilizó. Se sentía mal porque decía, mira, yo lo estoy usando. Y él está casado. Y si él se enamora, va a dejar a esa familia y yo no estoy ni ahí con él. Yo mañana tengo carrete, me llamo Freddie Mercury, me voy a juntar con este, me voy a juntar con el otro, David Bowie. Nombres Ya- reales. Ese era el entorno con el que Sí, po. carreteaba De repente- real. De repente le llegase oye, Carrie, teléfono. Es teléfono antiguo, porque no había WhatsApp. Dio vuelta a Freddie Mercury un rato, Estaba Mick imagínate. Jagger así. Estaba Mick Jagger así. No, pero lo dio vuelta, o sea, pero de verdad. Claro, con el dedo ahí en el teléfono. O así. No, yo creo que así. Entonces le decía así, aló, Mick, yeah, hoy día carrete, cachagua, zorrito, pepito, papá, piscolín. Y partían para allá. Por eso te digo, sí, pues. Lo pasaban súper. Cachagua dejaron las. Oye, perdón, El nombre lo ni el hizo. weón de la moto dejó tanta cagada en Cachagua. como- ¡Ya! Te juro por Dios, estaba todo vomitado de eso. Ya, salgamos de ahí. La cosa es que, como ella relató en el libro, y acá está la frase textual, dice, fue tan intenso el amor, la relación que tuvieron, porque la palabra no es amor, fue tan intenso. Éramos Han y Leía durante la semana, mientras estaban en la filmación. Ya. Y Carrie y Harrison los fines de semana. Le quise y él lo permitió. Buen punto, Lama, porque al final tú dices, ella lo utilizó, pero finalmente cuando hay una relación son dos personas y si la otra persona accede es porque también está de acuerdo con eso, sea en el escenario que sea. Por lo tanto, El que se enamora pierde, dicen. pero es Sí. que en el fondo tú estás consciente de aquello, pues si las cosas siempre son de dos. Pero ¿cachai que es lindo lo que le dice? Porque ella, te das cuenta que escribe bien. Sí. Yo lo quise y él me dejó quererlo. O sea, entendió que este romance, esto iba a durar a lo mejor poco. Lo permitió. Claro. 3 meses y permitió que tuviéramos esta relación Ajá. sin tapujos. No como sea hoy día que de repente están todos cuidándose. Oye, que si le digo esto, le mando un mensaje acá. No, ¿sabes que tengamos esta relación 3 meses? Pregunta Abierto. farandulera. Esto se supo el 2016. 16. Sí, Se confirma. recién. Ella lo 2016, confirma. recién. Un secreto a voces de 40 años. Y después el resto del elenco, alguien salió a pronunciarse, a decir esto es verdad, esto es mentira. ¿Siempre se rumoreó de esa relación? Lo que pasa es que acá te das cuenta cuando un elenco que es tan importante como el de Guerra de Galaxias se separa y finalmente son algunos los que mantienen nexos. Yo te diría que Mark Hamill, que le tocó vivir muy parecida carrera posterior a Guerra de Galaxias que Carrie Fisher, eran mucho más unidos que el resto. Por ejemplo, el que interpretaba a Vader no tenía relación con ninguno más. Algunos se dedicaban solamente a ir a participaciones públicas para fanáticos. O sea, no estamos hablando de un grupo de personajes que fue unido. Yo te diría que lo lograron en el 2014 para esta foto icónica, para tratar de decir vamos a hacer de nuevo Star Wars y estamos todos remando hacia el mismo lado. Te diría que fue que la misma fama y todo lo que ocurrió fue quebrando completamente al elenco y por lo cual habían algunos que se reunían solamente. Y además que tal cual. Harrison Ford, después de Star Wars, fue el único que realmente hizo una carrera cinematográfica importante. Sí. No, y sumado a ello también piensa que cuando se sabe esto, Carrie Fisher tiene cerca de 56 años. Pero estaba el y- rumor de antes, Carlitos. Sí, siempre ha estado el rumor. el Siempre, rumor pero ella que por siempre- primera No vez... estaba la pero nadie lo confirmó. confirmación, Pero eso. hasta Primera ahí. vez se confirma Claro. el año 2016. Carrie Fisher tenía aproximadamente 56 años y después... y Harrison Ford, estamos hablando de una persona de sobre 60 años. Entonces, a esa altura, lo que hiciste a los 20 años o a los 33 años en el caso de Harrison, ya es harta agua bajo el puente y sí se permitió, eso sí, hay que reconocerlo, este secretismo y el respeto mutuo que hubo y que nadie lo reconoció hasta ese minuto. Seguramente estaba, obviamente... Tiene que haber estado conversado con Secreto Harrison. Comare. Viene la película, la nueva trilogía. Recordemos que la trilogía anterior fue muy mala en comparación a la nueva trilogía que salió ahora. Entonces, pudo haber sido todo también algo publicitario. Hay que decirlo también, el romance de ellos jugó a favor de la saga. Sí, por supuesto. Porque en Imperio Contraataca hay una complicidad entre ambos actores. Sí. Se nota que hay una química que es mucho más allá. De hecho, la famosa, icónica frase cuando Han Solo va a ser congelado en la carbonita y ella lo mira y le dice, te amo, y él le dice, lo sé.
Ahí ya estaban ya. Pero Eso es no una estaba frase- claro. Sí, pero esa frase no está en el guión. Él le decía te amo también. Sí, pero de repente se pegaban su achacón en el halcón milenario, así como que la... No, pero en serio, pero te estoy hablando de Le escena... encantaba que mirara a Chewbacca. Exacto. Ya, le subí. Ponían el perro a mirar. Sí. No, pero en serio, hay Dígalo, escenas maestro. donde se pegaban así como ahí la chincada, así como, y la otra así como respondían, así como... Pero ahí entre Cuando las están en el naves, Sí, meteorito. entre las naves, entre medio de los asteroides, compadre, arrancando, absolutamente. Y de ahí le ponía velocidad a luz, el otro... Digamos las cosas como son. Entonces jugó a favor porque el Imperio Contraataca es muy notorio esa complicidad que hay entre ambos. Y cuando vuelve la nueva trilogía, y yo recuerdo estábamos en el cine con Salfate cuando está en el Despertar de la Fuerza, cuando ya son dos personajes maduros y se encuentra Han Solo con la princesa Leia y se abrazan. Es un abrazo de verdad. Ay, el cine que se Sí. escuchaba... Sí. Bueno, no, era... Cuando se me paran los pelos me acuerdo, te Sí, juro. porque es más allá, es cuando los personajes pasan a ser parte de ellos mismos Claro. y son capaces de transmitir lo que vivieron como esta pequeña relación de 3 meses en la pantalla a través de los personajes. Y la Entonces, gente los quería ver juntos, es además. que Había sabes como que el una abrazo, cuestión- yo insisto, Salfate dice, Seguro. tú lo vi como que se te paran los pelos. Si lo Es de traemos a verdad. Chile, Era era algo como genuino. Felipe Camiroaga con Karen Dogenbay. Viste que tenéis que arruinar el Tengo que momento. traerlo a weón. Chile. Es como No, esa tenéis que magia. darle ya la te han ido por Estamos hablando de la guerra galaxia. que pasa es que ¿Cómo no más de podía respeto? aterrizar. Estas son las cosas que tiene que estar en la nueva constitución. Nunca más este tipo de comparaciones estúpidas entre la weá de acá y la guerra galaxia. Mira, lo que pasa es que viene y para cerrar ese punto, la princesa Leia no aparece hasta casi al final de la película, Sí. que es donde se abraza con Harrison Ford. La película la arma Harrison Ford casi toda la Como película que se la completa. Y se ve a Leia y es algo emocionante. Primero ver a Leia y después el abrazo y después recordemos que Mark Hamill o Luke aparece un par de segundos al final de la película. Entonces se jugó mucho con todo ese tiempo y es algo que jugaron también con nosotros en el Con la en el emoción del sentido. espectador. Pero ojo, que la princesa Leia no fue solo lo que estamos conversando el día de hoy, sino que ella también tenía un lado oscuro. Sin duda alguna, y yo solo le voy a dar un aplauso a Lama, te pasaste como con toda la historia. Se lució hoy día. Pero ya Yo que no no lo quería venir a decía trabajar. justamente, Estudiar. es que se nota que te gusta. Sí. Tu mejor capítulo en todos estos años de Así Somos. tiro, weón. Carlos ya lo decía, hay un lado oscuro justamente y nos vamos al lado oscuro de la fuerza de Carrie. En esta mujer que tiene una mezcla que pocas veces resulta ser positiva. Vamos a hablar, si esto diría, de bipolaridad mezclada con sus adicciones. Como ya lo decía Monty, ya lo decía Lama, ella es una mujer que perteneció justamente a la élite de Hollywood. Eso mismo la acercó desde muy chiquitita al mundo de los excesos. De hecho, su padre era un conocido adicto a la metanfetamina y también a la marihuana. Su mamá siempre fue una consumidora de alcohol en grandes dosis, dosis ciertos más que sociales, y también de marihuana. De hecho, Carlos, es con ella, con la mamá, que Carrie a los 15 años prueba por primera vez la marihuana. Y tú nos contabas antes que no fue como, mamá, quiero probarla ya, hija, vamos a comprar. Esto fue en un contexto de una de las tantas fiestas de la mamá de Carrie. Exacto, a ver, el padre de Carrie se separa de su madre a los 2 años, cuando Carrie tenía solo 2 años. Y después fue un padre muy ausente, solamente de repente lo llamaba, consumía mucho alcohol, muchas drogas, frente a ella incluso, y de hecho ella le decía Puff Daddy dentro de su niñez. La madre también, entre el trabajo, porque recordemos que ella era una artista muy famosa, hacía muchas fiestas en su casa y ella encuentra, por casualidad, el día siguiente, después de una fiesta, una bolsa con algo. Y le pregunta a la mamá, ¿qué cosa es esto? Y ahí la mamá le dice, ¿sabes que esto es marihuana? Ven para acá, siéntate conmigo, así como algunos papás hacen, y vamos a tomarnos tu primera cerveza juntos. La mamá le dijo lo mismo a los 15 años. Ven, siéntate conmigo, nos vamos a fumar el primer cigarro de Cantando marihuana bajo la a los ganja. 15 años. Ojo, que de repente uno podría decir, ya visto ahora, año 2021, que es una actividad que de repente, si vas a probar algo, pruébala conmigo, que soy tu papá. El problema Está es en que tu de casa ahí seguro, no claro. existió justamente un control. Y esa era la realidad que Carrie estaba viviendo. Tanto así que, de hecho, en 1980, cuando se estaba grabando justamente El Imperio Contraataca, ella sufrió lo que en buen chileno tendríamos que llamarlo como una pálida de aquellas. Sí. Junto a Harrison Ford, justamente, vivió un momento fue tan comentado, que ya la producción de la película dice, ¿sabéis qué más?
chao, o sea, no van a consumir absolutamente nada más. Esta cuestión no está normal hasta que termine, porque fue un proceso además, Salfate, que entorpeció las líneas de grabación y que encendió las alarmas primero de qué tan controlado podía tener esta adicción, supuesta adicción hasta ese momento, Carrie, de hecho, y qué tanto le dañaba en el trabajo. Hay que entender que históricamente, cuando uno revisa la historia del cine desde el lado de la farándula y desde los procesos de los actores, de cómo se enfrentaban a un plató y todo lo demás, hay un gran demonio que ha cruzado la historia del séptimo arte ya desde los años 20 y que nunca ha sido otra cosa sino que el alcohol. Sí. Pero el alcohol, siempre que en algún momento estuvo prohibido en Estados Unidos y que luego finalmente fue reivindicado ya que la mafia creció producto de esa prohibición, de esa ley seca, se ha convertido en una especie de aliado de los artistas. Es como que nadie cuestiona, desde escritores como Ernest Hemingway para adelante, es que la gente con alcohol se desinhibe, le permite ser y todo lo demás. Entonces era como un demonio aceptado dentro de la industria cinematográfica. No fue posterior, así, guerra de Vietnam, terminada, comienzo de los 70 y más adelante, que empezaron a ingresar otras drogas a Hollywood que nunca han sido aceptadas. Steven Spielberg tuvo problemas con Julia Roberts por la marihuana, para la filmación de Hook o Garfio, sobre el Capitán Garfio con Robin Williams. Y el problema que tuvo particularmente la princesa Leia y Harrison Ford durante el rodaje del Imperio Contraataca es que precisamente se pegan un atracón, porque ella tenía más práctica además, pero decían tirarse así como una cepa así muy brava. Y la verdad es que esto detiene una película que ya tenía problemas de financiamiento. O sea, aunque ustedes no lo crean, El Imperio Contraataca es en ese momento la película más cara de la historia del cine y están a sabiendas del éxito que cabe suponer que va a ser. Están todos con el poto a dos manos, porque si esto llega a fallar, hacen quebrar una compañía entera, en ese caso la 20th Century Fox, que había apostado todas sus fichas con eso. Entonces, aquí había un contrato donde si cualquiera se mandaba un cagazo, la verdad que las penas del infierno. Y eso paró el rodaje. En consecuencia, eso significó una pérdida de millones de dólares que la verdad se tuvieron que encarárselo y finalmente, digamos, crear una especie de ley interna de que aquí nadie toma, nadie se lleva nada a la boca que no corresponda, porque tenemos que sacar esto como sea. Y ahí empezaron las fricciones. Y hasta acá estábamos hablando justamente de alcohol y marihuana, pero sí, a los 20 años, de hecho, Carrie cambia, por decirlo de alguna forma, la marihuana, por cocaína, metanfetaminas, opioides y heroína. De hecho, a los 28 años, ella ya se definía como una drogadicta y había terminado ya en algún momento intoxicada ya por el consumo de todas estas sustancias. Sí, y volviendo, perdón, a lo que estábamos conversando de este episodio, de este atracón que tuvo de marihuana durante el rodaje con Harrison Ford. Sí, igual de cabros chicos fue. Porque claro, fue justo en la icónica escena cuando tenían que grabar al principio del Imperio Contraataca. Está esta escena cuando están en la nieve. El planeta Hot. Exacto, en el planeta Hot al principio. Entonces están en un lugar totalmente aislado del planeta. Están buscando, es un lugar muy caro de estar. Están en Noruega, de hecho. Y ahí es donde cometen esta sobredosis, por llamarlo de una forma, de marihuana y quedan totalmente inconscientes. Entonces fue un lugar muy peligroso para poder sacarlos, para llevar a un centro médico y poder continuar con el rodaje. Entonces costó mucho dinero estar en esos días extras allá por culpa de haberse fumado. ¿Se puede hablar de una sobredosis de marihuana? Yo creo que no. O sea, yo todavía veo unos fumones terribles. O sea, no porque no te pero claro, lo que pasa es que la sobredosis técnicamente es cualquier exceso de consumir cualquier exceso de algo. También puedes tener una sobredosis de alcohol. En el caso de la marihuana, claro, se conoce con otros nombres. Acá en Chile le dicen la palia, un atracón. Inconsciente. Claro, pero puede ser cualquier sobredosis, es cualquier cosa que te va a generar un daño y que te terminas en el hospital. Oye, perdón, Carlos, a ver, ya en ese punto, no es el tema que nos convoca, pero lo que la mayoría llama la pálida. Yo no sé si alguien de ustedes acá alguna vez ha tenido lo que comúnmente se conoce como crisis de pánico o ataques de pánico. Bueno, las personas que han tenido eso no se lo desean a su peor enemigo. Es una sensación permanente, constante, terrible, insacable de que te estás muriendo, tu cuerpo no te responde y no sabéis qué, y no sabéis cómo sobarte acá adentro, cómo arreglarte y todo. Una pálida en distinto nivel es eso. Es...
madre, es la cosa más horrorosa que te pueda pasar. Entonces cuando te viene eso, a todo esto los tuvieron que llevar en helicóptero al centro hospitalario y todo así como el productor diciendo, nos fuimos a la quiebra y todo lo demás. Por eso, No, no fue como en buen chileno un pitito detrás del camarín. No, Fue un episodio mucho más grave. Hasta el momento, para seguir como con el historial médico y entrar de lleno con el tema que nos compete, hasta el momento Carrie siempre se sintió extraña. ¿Ya? Tenía una mezcla de, ya sabemos, alcohol, distintas drogas, empieza a los 20 años a subir las drogas, ya no solamente marihuana, es cocaína, opioides, metanfetaminas. ahora se va a los extremos, si hay cocaína, opioides, así tenía todo el abanico. Tenía todo el abanico, pero ¿qué es lo que pasa? Ella siempre se sentía un poco extraña y es justamente a los 24 años, luego del lanzamiento de la trilogía de Star Wars que la estamos viendo ahí en pantalla, cuando ella por primera vez decide visitar al psiquiatra. Y en este momento se le diagnostica algo que hasta ahora era desconocido en su vida justamente, y estamos hablando de bipolaridad. Aparte de bipolaridad, ella sufría también de problemas de drogadicción, que ya lo hemos conversado, desorden alimenticio y síndrome de dismorfia corporal. ¿Qué es eso? Era tanto el tema de la bipolaridad, Carlos, que ella bautizó a sus ambas personalidades. Les puso nombre, de hecho, a la personalidad agresiva la empezó a llamar Roy, así llamaba a su parte agresiva, y Pam a la personalidad que era mucho más dócil. Todo esto, todos estos trastornos emocionales, psicológicos, vinculados a la drogadicción también, estaban haciendo una mezcla difícil de contener, ¿o no? Sí, lo que pasa es que pongámonos en contexto, principios de los años 70, o sea, fines de los años 70, principios de los años 80, nadie iba al psicólogo o al psiquiatra como se va ahora. Claro, no era algo existía común. esta diagnosticación de problemas mentales, no era normal, me siento mal, me tomo un trago y listo, se me quitó y me duermo y no molesto más. Entonces, pero sí ella tenía y tuvo este problema desde siempre, desde muy pequeña. Ella, al vivir muy sola, no estaban sus padres, ella siempre se sintió extraña y su familia era leer muchos libros, ella leía mucha poesía y mucha literatura desde pequeña. Ella mencionaba que esa era su familia. Claro. Entonces, es algo que seguramente se venía de muy atrás. Ella siempre mencionaba que ella se sentía muy extraña durante toda su vida, pero no fue hasta este momento 24 años. que alguien la diagnosticó y le dijo, sí, de verdad, tú tienes un problema mental. Y por eso tenía los problemas también alimenticios y esta atrofia corporal, dismorfia corporal, que ¿Qué es básicamente cuando tú te ves al espejo y dices, me veo feo, me veo gordo, tengo un brazo más largo que el otro, no tiene la persona, no se encuentra Pero entra en una armonioso. obsesión. Es una obsesión. Se dibuja una Evidentemente es imagen obsesión. de ella en el Claro. espejo que no es la real, básicamente. Pero sumado a esos antecedentes familiares en donde a lo mejor ella sí estuvo sola, faltó esa contención, ese abrazo de la mamá, del papá, etcétera, también la industria del entretenimiento, del espectáculo, del cine, la música, contribuye bastante en eso también, porque en esa escena donde la veíamos en ese bikini como metálico, en donde es absolutamente una mujer estupenda, cualquiera quisiera tener ese cuerpo, Fit, ella ¿verdad? cuando se vio en esa imagen empezó con estos trastornos de disconformidad con su cuerpo, de decir, pucha, no estoy bien como quisiera, tengo esto acá, esto por allá. Entonces yo creo que también, lamentablemente, también Carrie Fisher crece en una industria en donde antes quizás era mucho más lapidaria que ahora. Ahora se aceptan otros cánones de belleza, pero en ese entonces también, no solamente el contexto familiar, sino que también la misma presión de su industria le hizo quizás potenciar estos trastornos. Sí, de hecho, la imagen con el bikini metálico es la única imagen que vemos de Carrie Fisher durante Claro. toda la Guerra de las Galaxias Más o la saga. sexy, con menos ropa. Con menos ropa. Y de hecho se le pidió que bajara 10 libras, que son como 5 kilos aproximadamente, ¿Te fijas? para O sea, la industria ese proceso. te imponía bajar de peso, te imponía una estética que ellos sentían que era la deseada para poder generar cierto impacto en el público que está viendo la Yo creo que esa película. imposición hoy día un poco más callada, pero sigue. Yo creo que sigue en nivel de la industria. Y no sé qué tan real es esto de que se aceptan todos tipos de cuerpos. Que nunca lo pensé así. Me da la sensación de que sí sigue existiendo ese deseo Las actrices en la de industria Avengers nacional querían. y extranjera. Sí. Claro, cualquiera que se pasó en las vacaciones, la gente de Avengers, ya sea hoy día que se estrenaba WandaVision, así cualquiera de esas actrices también, nunca ha sido el caso, en algún momento de las piernas, le dijeron a Scarlett Johansson si podía, digamos, hacer más ejercicio para tonificar. Claro, no se lo imponen. Sí, lo que pero pasa es que, se lo claro, mandan a hacer. Pero al final es lo y en el mismo, fondo ¿no? también tú necesitas la agilidad para poder filmar escenas de acción especialmente. Por eso se entrena y por eso obviamente tiene un cuerpo más privilegiado que el de nosotros. A mí Hasta ahora estamos siempre hablando de perdón, temas- para mí siempre encontré, cáchate, yo viendo la película, solamente viendo la película, siempre pensé que estaba más flaca porque estaba esclavizada.
Entonces no, ¿cachai? Siempre sentí que era parte, que tenía que ir parte de la ternura, ¿no? Qué no Qué sé, hueona, Hasta ahora estamos hablando de temas Ya, psicológicos, también de consumo. Es más, entrando a fines de los años 90, su voz cambió absolutamente. ¿Qué es lo que pasa? Es producto del consumo de cocaína, es producto de la apnea del sueño que ella estaba enfrentando. ¿Apnea del sueño? ¿Qué es la apnea del sueño? Se lleva a mano, va de la mano de la cocaína. ¿Cuáles son las causas de la muerte? ¿Cómo fue su último día de vida? Y toda la historia de adicciones la seguimos revisando en estos secretos forenses después de una pausa. Vida, pero eso tiene una explicación también. Así es, Hay tremendo, detrás. porque a fines de los 90, Monty, ya cambia drásticamente la tonalidad, el color de su voz. Mucho se piensa y se comentaba, Carlos, que tenía que ver justamente con el daño de sus cuerdas vocales o por el excesivo consumo de cocaína o por la apnea del sueño que ella sufría. Y acá te quiero preguntar primero, ¿qué es? ¿Cómo se define una apnea del sueño? ¿Y tiene relación con el excesivo consumo de sustancias ilícitas que ella tenía en su vida, puntualmente con la cocaína? Sí, la apnea del sueño es cuando una persona, es cuando la persona deja de respirar, básicamente. Y eso se hace y se genera normalmente de forma inconsciente. Mucha gente tiene apnea del sueño mucha gente que ronca. Sí, no lo sabe. Y que no lo sabe, exactamente. Hay tratamientos y se ve porque básicamente los músculos, vamos aquí a usar nuestros órganos, ahí estamos, los músculos de la boca, la lengua, todos estos músculos de la mandíbula presionan la laringe que está en esta zona y obviamente evitan que pase el aire. Y se recomienda muchas veces dormir de costado y evitar eso. son pequeños ahogos. Son pequeños ahogos. Hay mucha gente que tiene que usar una máquina que se llama CPAP, que es una máquina que se pone es como una gran máscara que se pone en la cara, en la boca y en la nariz, ¿ya? Y permite que ingrese el aire durante la noche. Por ejemplo, ¿te has fijado cuando hay alguien que ronca y se queda y no Exactamente. escucháis el ronqueo y tú decís, chuta, Ahí, y lo moví aguantando. y lo sueltas? Exacto. La máquina te ayuda a que no tengas ese espacio en el cual no respiras. Exactamente. Entonces, no va relacionado con Esta las apnea del adicciones. sueño normalmente la gente la puede tener y son un par de segundos sin respirar y después vuelve el proceso respiratorio, eso lleva el proceso El cuerpo circulatorio por normal. reflejo lo salva y exactamente. la tiene. ¿Qué es lo que pasa? También se puede generar o agravar, y esto se genera por el sobrepeso. Una persona con sobrepeso, al generar mucho más grasa en la zona del cuello, va a apretar la tráquea y obviamente va a haber menos espacio. La tráquea es un tubo donde va el aire que ingresa por la nariz o por la boca, ingresa al tubo. Pero si yo le pongo presión, mira. voy a evitar el tema de la respiración. Y otro gran detalle que eso es una opción, y el otro gran detalle que tiene que haber afectado sí o sí a las cuerdas vocales de Carrie Fisher, y por eso cambió a una voz mucho más gruesa, es, recuerden que lo hemos visto en otros episodios, cuando la persona inhala cocaína, recuerden que la cocaína son cristales, es vidrio, básicamente. Y al inhalar la cocaína va a afectar las cuerdas vocales y las va a empezar a romper, les va a generar lesiones. Y por eso va a generar esta voz mucho más grave a lo que estábamos acostumbrados. Carrie aseguraba que el consumo de los opioides de alguna forma le ayudaba a tranquilizarse, a estar y sentirse mucho mejor. Pero El problema, opioide fue y que ya hacer- lo hemos conversado, Salfate, además en muchas ocasiones, después empieza el consumo con el que partió, empieza a generarle nada, empezó a subir justamente estas dosis, y es en 1997 cuando ella toma una decisión que suena súper drástica, Carlos, y acá quiero que nos expliques muy bien, junto a su médico tratante, ellos entran a un tratamiento denominado terapia electroconvulsiva TEC o terapia de shock. ¿Qué es esto? Es lo que uno recuerda en las películas antiguas cuando te ponen en el fondo como electricidad y te empiezan a hacer convulsiones. Exactamente. Es una medida muy extrema que lleva mucho tiempo. Este procedimiento se usa en psiquiatría. Es cuando ya los medicamentos, los opioides que ella consumía, ya no le están haciendo efecto. Ya no están haciendo efecto para controlar esta bipolaridad. Entonces ya, para nombrarlo o decirlo de forma muy coloquial, los cables están muy cruzados y genera un trastorno enorme. Entonces, una solución, y que Carrie toma esta decisión de generar esta terapia electroconvulsiva. ¿En qué se basa esta terapia? Una persona, antiguamente no se hacía así, ahora sí se hace, se anestesia con anestesia general. Controlado ahora. Es muy controlado, la persona no sabe. Básicamente llega al hospital, se anestesia de forma general, la persona se queda dormida, se pone varios electrodos en la cabeza
y algunos electrodos son para controlar las ondas cerebrales y los otros electrodos son para brindar ondas de corriente de electricidad por periodos muy breves para generar este ordenamiento, entre comillas, de las convulsiones eléctricas o los parámetros eléctricos en el cerebro. ¿Y funciona? Sí, funciona. Y de hecho, las terapias son, se hace una terapia cada 3 o 5 días y son aproximadamente entre 6 y 12 sesiones. Pero esto en casos muy extremos, ¿no? Son casos muy extremos porque ya el medicamento no funciona. Se usa en bipolaridad, está diagnosticado para episodios psicóticos también, para problemas de trastornos alimenticios también, pero es gente que está muy afectada mentalmente. Y en el caso de Carrie sí le funcionó y volvió a tomar los medicamentos y los medicamentos ya le hacían nuevamente efecto. Básicamente es un ordenamiento cerebral. Logró de alguna forma, claro, como dice Carlos, nivelarla para que los medicamentos le volvieran a hacer efecto. Todo esto fue en 1997 que ella decide tomar este tratamiento. Y ya entrando a la década del 2000, ella sigue contando episodios de su vida y sigue sin ningún tipo de vergüenza, ella mostrándole al mundo, sí, yo fui en algún momento efectivamente consumidora de sustancias ilícitas, y así lo contó en un libro que publicó el año 2009, Wishful Drinking. Ah, me salió bien. Vamos a ver la gráfica. Eso es parte del monólogo también. Mira, es parte del monólogo justamente. Ella dice en esa gráfica, poco a poco me di cuenta de que estaba usando las drogas un poco más que otras personas y que estaba perdiendo mi control sobre ellas. Justamente esto lo dice el año 2010. Es súper interesante lo que ella dice porque, a ver, nosotros partimos hablando de que ella crece en este universo de Hollywood. Claro. Ella crece viendo a gente consumir mucho alcohol, mucha sustancia ilícita, partiendo por marihuana, ¿cierto? Metanfetamina a su padre. Claro, para ella era súper normal, pero en un momento dice, parece que yo estoy sobreutilizando estas medidas para poder vivir, para poder sobrevivir, y ahí le empieza a hacer sentido que no es tan positivo. Absolutamente, porque fíjate que la medida máxima de cualquier persona que consuma droga es en el momento de cómo me siento, a dónde me estoy llevando, qué estoy dejando de hacer. Claro. Y cuando aquí acabo de cruzar un límite, uno dice. Yo ya no soy el mismo, no me reconozco y particularmente me arrepiento al día siguiente o más rato de lo que acabo de hacer. Exacto. Entonces es una vez, de nuevo. 2 veces, 3 veces, 6 veces y lo hago de nuevo, pues eso lo anterior. Esto me está tomando el control de mi vida y yo ya no soy el que está decidiendo. Con una hija pequeña, que ya la vimos, que participó junto a ella en las últimas películas de la trilogía de Star Wars. Afortunadamente se logra dar cuenta, pero este capítulo que está dedicado a cómo murieron los famosos, queremos de aquí comenzar a acercarnos si es que todos los arreglos que hizo fueron suficientes. Sí, de hecho hay un dato no menor. No se logró concretar, pero sí a esta altura recordemos que esta terapia de electroshock fue a fines del año 90, pero ya a fines del año 2010 ella seguía... Agarró confianza. Exactamente, ya los medicamentos nuevamente no estaban haciendo efecto y ella ya estaba hablando con el médico para hacer una terapia mucho más extrema, que era una lobotomía. Pero eso no funciona. ¿Y eso existe todavía? Sí, existe, que es en el fondo la lobotomía es sacar un trozo del cerebro para que la gente... ¿Les parece si llegamos ya justamente a los días previos? Vamos a avanzar al año 2016, 23 de diciembre del 2016. Ella estaba terminando justamente en Londres una gira promocional de su libro La princesa diarista. Había terminado la gira, todo muy bien. Se sube a un vuelo comercial para ir a su residencia en Los Ángeles. Un vuelo de aproximadamente 11 horas. Le avisa a su asistente, ¿sabes que vamos a tomar unas pastillitas, qué sé yo? Voy a dormir. En las 11 horas y un poco más de vuelo no existió ningún movimiento de Carrie. Ni siquiera se levantó en algún minuto para ir al baño. Uno puede decir, bueno, a lo mejor le hicieron efecto las pastillas, qué sé yo. 15 minutos antes de que aterrizara este vuelo, su asistente, 15 minutos antes aproximadamente. ¿Ya? Típico en los vuelos comerciales, tienen que enderezar el asiento, qué sé yo. La asistente se acerca después de 11 horas y algo más, se acerca donde Carrie, la empieza a despertar. Se da cuenta que no despierta, se da cuenta que había vomitado además y de alguna u otra forma estaba totalmente inconsciente. Había un poco de vómito que, primero, vomita cuando la mueven, pero ya había como rastro de un vómito anterior. Todo esto empieza a encender las alarmas en ese vuelo comercial. Por cosas de la vida existía justamente una enfermera y un médico que empiezan a hacer los primeros, la reanimación de emergencia de alguna forma, a ver que esté bien, qué sé yo. El piloto del avión se entera de esta situación y alarma de inmediato a la torre de control. De hecho, les dice, esto hay que hacerlo de manera muy discreto, porque él sabía bien de quién estábamos hablando. Escuchemos la llamada de emergencia a la torre de control.
flight at 9:35 heavy. I need the nature of the medical emergency and also the sex of the patient, and is there medical personnel at the gate? Yeah, we've coordinated medical personnel for the gate. We have some passengers, nurses assisting the passenger. We have an unresponsive passenger. They're working on it right now. We're going to have them seated in about 2 minutes here, and we should hopefully be on the deck in about 5. Claro, ahí estamos viendo el video donde el piloto llama de emergencia porque tiene que aterrizar de inmediato. Afortunadamente estaban cerca de Los Ángeles. Ya estaban a minutos, exactamente. La torre de control da las autorizaciones, cancela los otros aterrizajes de los otros vuelos y llama de inmediato también a una unidad de emergencia que se aproxime, le dan el lugar exacto para que pueda aterrizar y los paramédicos llegan de inmediato, la trasladan al centro médico de la UCLA. Yo creo que estaba ya en otra galaxia en ese momento, pero lograron reanimarla y pudieron llevarla hasta este centro médico hasta el día 27 de diciembre. Bueno, de hecho, el portal TMZ, Carlos, asegura que la actriz jamás recobró la conciencia después de este ataque en el avión. Oye, yo siempre he pensado que sí, claro. A diferencia, es que su familia, además, Salfate, decía, no, si sabéis que mientras está internada, decían, está bastante estable. Entonces había una información bien cruzada. Finalmente, el 27 de diciembre del año 2016, justamente, es declarada muerta la princesa de todos. Ahí estamos viendo algunos apoyos de prensa justamente de cómo hablaban amigos, familiares. Hay que decir, los fanáticos, Hollywood entero empezó, miles de fanáticos empezaron a llorar la muerte de esta princesa a los 60 años, de una mujer que, como hemos hablado justamente, no solamente cambió la historia del cine, cambió el rol de la mujer en el cine. Ya las princesas se podían defender solas y ella lo estaba demostrando, sable en mano lo estaba demostrando. Ella defendía y salvaba a los hombres, a los valientes de la película. Hechos bastante particulares y que hablan mucho de la personalidad de ella es que ella dejó súper claro qué es lo que quería que sucediera una vez que falleciera. De hecho, ella habló y dijo, yo quiero que a mí me cremen y que las cenizas no queden en una ánfora cualquiera. Yo necesito que queden en una urna, en una ánfora con forma de Prozac. ¿Qué? Que es un antidepresivo, ¿no, Carlos? Es una pastilla antidepresiva. Eso es como una broma, ¿no? ¿Tú sabes? No, era... Tengo una cosa muy corta respecto a lo que decís. Ella... Estamos viendo la portada de Carrie Fisher aparece como un caso de psiquiatría dentro de los libros que uno puede estudiar. Su caso fue estudiado, sí, y aparece un libro de psiquiatría. Y ella lo cuenta en este stand-up que hace de El deseo de beber y dice, yo incluso soy tan famosa que aparezco en libros de psiquiatría y mi caso es un ejemplo y se estudia clínicamente, se le pasa a alumnos de psiquiatría. Ahora, ¿saben qué fotografía aparece en ese libro? La fotografía que sale como la princesa Leia en la Guerra de las Galaxias. O sea, porque veíamos anteriormente las portadas. El personaje en la fotografía la persiguió incluso cuando ella es un caso clínico. Sin lugar a dudas. Ahí estamos viendo la portada con esta urna con forma de Prozac justamente. Y ahí estamos viendo al hermano de Carrie que sostiene esta urna, también, hay que decir. Que para muchos puede ser, claro, como una burla, como una comedia, una ironía, pero justamente así era ella. Otros hechos anecdóticos, y ya lo decíamos, ella después fue muy unida con su mamá. Su mamá sufrió mucho con esta muerte que no entendía y fueron 24 horas después. O sea, un día después que la madre de Carrie también fallece justamente por un accidente cerebrovascular severo. Está vinculado claramente. Súper vinculado. También en la prensa, me acuerdo, en ese momento se hablaba de la pena que la había unido y que había terminado con este accidente cerebrovascular. Los restos de Carrie y su madre justamente se velaron en conjunto. Ellas están descansando en paz en otra galaxia de manera junta en una ceremonia que fue tremendamente privada. Estamos viendo ahí algunas imágenes, pero que el mundo entero la lloró por todas las formas que podían llorarla. Hasta hoy día existen dudas, hasta hoy día existen ciertos atisbos de qué es verdad, cuál es la verdadera fecha de muerte. ¿Falleció esta princesa acaso por un paro cardíaco? ¿Falleció acaso por sobredosis? ¿Es la historia de su vida la que pavimentó el día de su muerte? Todas las hipótesis de la muerte y las respuestas las tiene Carlos junto a Salfate. Tenemos 3 hipótesis de aquello que le puede haber provocado la muerte a Carrie Fisher. Vamos de inmediato con la primera. Atención, dice así. Hipótesis número 1, paro cardíaco. Esto fue establecido por el médico y enfermera que le brindaron, ustedes recordarán, los primeros auxilios durante el vuelo. Quiero entender una cosa acá, Carlos. Generalmente, paro cardíaco es como casi de lo que todo el mundo muere a la larga. O sea, eso es lo que termina pasando. Claro. De eso morimos todos, generado por otra cosa. Paro cardíaco es casi decir,
¿No sabemos qué le pasó? Claro, lo que pasa el paro cardíaco es cuando las actividades eléctricas que tiene el corazón cesan de funcionar. El ataque cardíaco es cuando una arteria se tapa y no hay circulación de sangre. Básicamente el paro cardíaco es porque el corazón dejó de funcionar. Deja de funcionar, deja de latir exactamente y obviamente no hay proceso de circulación. Esto se pudo probar durante... Porque a Carrie Fisher no se le hizo autopsia. No, la familia no permitió hacer la autopsia porque falleció en un centro hospitalario. ¿Es legal? ¿No permitir la autopsia? Es legal porque fallece en un recinto hospitalario y un médico firma el certificado de función. Se hace responsable. Pero sí se hizo una investigación. Una investigación legal. Y en la investigación se pudo establecer, voy a leer acá, que presentaba fracturas en sus costillas. ¿Por qué? Por el movimiento de reanimación. la reanimación, es decir, el proceso de reanimación. Eso está bien hecho. Eso sí, eso es normal. Si rompo costillas porque normal. la estoy haciendo bien. Sí, es totalmente normal. Y también es importante establecer que eso también significa que hubo un largo periodo, que sabemos que ya fueron 15 minutos a lo menos, de hacer esta masaje cardíaco manual que puede generar esta fractura de costillas. Pero no se sabe cuánto tiempo lleva En el caso de Carrie Fisher, que se toma esta pastilla para dormir en el avión, considerando también la altura, la presión, considerando también sus antecedentes previos de consumo de droga, o sea, en el fondo es como el escenario, el contexto propicio para que te pueda producir algún tipo de ataque cardíaco, ¿o no? ¿Se mezclan esos factores? Es algo que está en consideración, lo vamos a ver en las otras hipótesis, pero también un dato súper importante en este caso, si bien no se hizo autopsia, se hicieron muchos escáneres, entonces se sabía y se vieron todos los órganos internos de Carrie durante estos 4 días que estuvo hospitalizada. Y también se descartó un infarto al miocardio. ¿Qué quiere decir eso? Que alguna arteria del corazón hubiese estado tapado. Entonces, por eso se habla de un paro cardíaco y no de un ataque cardíaco. Esa es la gran diferencia. El ataque es cuando está ahí... Y el otro es... No, yo no sé esa cosa, Marcho. Maestro, yo tuve años de abuso, usted sabe. Ya, idiota. Atención. Vamos. Segunda hipótesis para entender qué fue lo que le quitó la vida a la princesa Leia Organa. Organa por el planeta Alderaan, que la adoptaron como familia de ellos, esa realeza. Yo lo sabía, maestro. Sobredosis de drogas. Existe, bueno, lo hemos dejado más que claro, un historial de consumo de drogas lícitas e ilícitas durante toda la vida de Carrie Fisher, generalmente automedicadas para controlar su bipolaridad diagnosticada ya desde los 24 años. Y aquí tomamos un poco de nuevo lo que hablaba la Monty, que yo he sabido, que yo nunca sabía si es verdad o no, de que hay gente que volar le ha generado la muerte, el no moverse, que la presión justo le pegó mal, el no tener actividad física, trombosis y todo lo demás. Ella con todos estos antecedentes y en un vuelo, justo en los cambios de presiones cuando va a aterrizar o cuando está a mucha altura, puede ser un punto más en la ecuación, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando hay gente que tiene problemas cardíacos, me refiero a mucha arteriosclerosis, que es cuando las arterias están tapadas, mucho colesterol en la sangre, los cambios de presión pueden generar coágulos que van tapando las arterias. Y eso es lo que genera un infarto en el aire, por ejemplo. Por eso se recomienda que las personas recién operadas no viajen porque pueden formar coágulos o tienen que usar unas medias especiales. En este caso se hizo examen toxicológico, vuelvo a insistir que no había autopsia, y se arrojó y se encontraron muchas cosas en el sistema de Carrie. Se encontró en la orina, se encontró cocaína, metadona, opioides y etanol. ¿Todo eso? Alcohol, todo eso solamente en la orina. También se analizó en la bilis, que es el líquido que está en la vesícula, y se detectó morfina, que es un opioide. En el hígado se detectó morfina, metadona y opioides, que son opioides para tratar la bipolaridad, es decir, medicamentos prescritos. En la sangre se detectó opioides, cocaína, metadona y metanfetamina. Y en el humor vítreo, que es el líquido que tenemos en el globo ocular, Maradona. se detectaron 6 tipos de opioides y morfinas. Y a eso le sumamos la apnea del sueño, que puede haber dejado de respirar por el tema de la presión, la apnea normal, la apnea del sueño que ella ya tenía, sumado a estos medicamentos, especialmente los opioides que bajan el sistema nervioso central y básicamente deja de respirar. Carlos, yo sé incluso que en las dietas, así como bajar de peso y después pegarse el atracón, o sea, el cuerpo así te dice, no, ¿sabéis qué? Yo voy a hacer acá pero un paro cardíaco porque no puede ser esto. En el caso de las drogas, si tú tenés opioides como morfina,
morfina. Imagínate que la gente cuando la dan en los hospitales le tienen que hacer... La gente trata con morfina por el dolor nomás. Después le tienen que hacer un tratamiento para sacarle la adicción, pues la adicción es así. Para niños, personas adultas y todo lo demás. Y eso te deja así como, así, pero botado. Y después cocaína. O sea, algo que es tremendamente eufórico, con algo que te deja así como derretido en la silla. ¿Qué le pasa al cerebro, al cuerpo que vaya así, pero rebotando en las murallas? Es que eso el cuerpo está acostumbrado. Recuerda que ella consume drogas desde muy chica, muy pequeña. Ya estamos hablando de una persona de 60 años. Entonces, esa cantidad... cada vez va necesitando más porque el diario. Porque los medicamentos no le hacen efecto. Entonces, las dosis normales no le van haciendo efecto y tiene que ir aumentando las dosis. Carlos, y a eso le sumamos la apnea del sueño. En el fondo tenemos drogas para subir. Tenemos drogas que suprimen el sistema nervioso central, es decir, para relajar, y a eso le sumamos la apnea del sueño. Ojo con ese pequeño detalle. Con esa lógica podemos entender que ella siguió consumiendo siempre de manera constante. O sea, sí, pues puede haber estudiado en algún minuto que a lo mejor ella dejó, y en estas fiestas que tenía del lanzamiento, ya lo hemos visto justamente en otros casos, en esta fiesta como que se vio con todo de nuevo, se pegó el atracón y eso provocó la muerte. Ella en ningún caso tenía que dejar de tomar drogas porque era bipolar. Claro. No puede no estar con drogas, es imposible. Ahora, el estudio que decía que le hacían, yo creo que es como alguien aguanta tanto como te pasaste. Sí. O sea, tenía el catálogo completo adentro. Sí. Pobrecita. Tercera hipótesis sobre las causas de la muerte de Carrie Fisher. Viva por siempre, te recordaremos, Princesa Leia. Apnea central del sueño. Carrie Fisher tenía diagnosticada esta patología. Este tipo de apnea del sueño está relacionada con la función del sistema nervioso central. Esto podría causar que los músculos que se utilizan para respirar de forma automática no reciban o se interrumpan la señal de continuar de parte del cerebro. Ya, ojo. ¿Qué tan real, y esto usted no se lo hubiera creído, la apnea del sueño tuvo que ver con la causa de la muerte de Carrie Fisher y qué día realmente y en qué momento ella falleció? Las conclusiones, todo esto a la vuelta de esta última y breve pausa comercial. No se vaya. ¿Cuál es posible? Apnea del sueño, abuso de las drogas, paro cardíaco, y por supuesto, obviamente, un ataque cardíaco. He ahí las conclusiones. Aquí te quiero con todo porque la verdad es que no podía creer todo lo que le encontraron en la orina, en la sangre, en el hígado. Conclusiones entonces. El antecedente médico previo de apnea del sueño, sumado al consumo de drogas y alcohol, generaba una baja en la oxigenación del cuerpo, provocando un paro cardíaco, deteniendo la circulación de oxígeno y sangre al cerebro, afectando las funciones cerebrales y cardíacas que la llevaron a la muerte. Perdón, según estoy entendiendo, por primera vez, es todas las anteriores en una consecuencia casi inmediata. Exactamente, todas las anteriores. Porque ella tenía este problema de adicción a las drogas, más la apnea del sueño. Toma estas pastillas, para, independiente del tipo de droga que haya sido, para dormir. Pero al dormir, ella ya tenía este problema de apnea del sueño, ya tenía problemas de respirar mientras dormía. Estaba alterando un mal cerebro. A eso se sumó esta alteración al cerebro para que generara otra relajación más a los músculos, deja de respirar. Al dejar de respirar se evita la circulación de oxígeno y de sangre al cerebro, el cerebro se daña y muere básicamente el cerebro y las funciones cerebrales que mandan el resto del cuerpo ya dejan de funcionar. ¿Qué es lo que ocurrió? Cuando ella la logran reanimar el médico con la enfermera en el vuelo, ella independiente si hubiera sobrevivido hubiera quedado con un daño cerebral totalmente irreparable, así que ella yo creo que en el momento del avión estaba cerca de el espacio y falleció ahí. ¿Carlos? Después Sí, murió en el cielo, ¿ah? Murió en el cielo. Cerca de la Ahora, estrella. lo que pasa es que ella, bueno, se dan cuenta cuando ya están a punto de aterrizar prácticamente que ella ya venía con un problema, que había vomitado y todo. Pero si alguien se hubiese percatado que ella tenía este estado un poco antes de aterrizar, no sé, te digo, en la mitad del vuelo, a la hora 4, a la hora 3, si hubiese podido hacer algo, si hubiese podido salvar, ¿hubiera sido diferente su destino? El vuelo es súper clave en este caso. Es un vuelo transatlántico. Claro, pues vuela por sobre el océano. Entonces, no si hubiese aterrizaje tenido esta emergencia en la mitad del océano, tampoco tiene dónde aterrizar. No hay punto de retorno. No. Pero arriba, ya que había médico... arriba. Porque arriba había un médico y una enfermera. O sea, si el médico hubiese hecho una reanimación en ese momento... Es lo que por eso la mantuvieron viva 4 días. Pero el cerebro, lamentablemente, ya estaba con un daño irreparable en el momento del vuelo. Pero nunca se determina, perdón, Salfate, ¿cuánto tiempo estuvo inconsciente en el vuelo?
Porque entiendo que para allá va la Monty. En el eso fondo, creo, sí. si a lo mejor estuvo inconsciente en el vuelo 4 horas y en el minuto 1 de la inconsciencia le hacían la reanimación, a lo mejor estaríamos contando Claro, otra historia. exacto. ¿Se supo cuánto tiempo estuvo inconsciente? No se puede establecer. terminar. Oye, No se puede perdona, que aquí yo estoy soñando ya así por el... Imagínate el cariño de niño que le tengo como personaje de actriz. Si es que existieran como los aviones, como inyecciones de adrenalina, para en caso así, parar a alguien y... ¿Sería una solución o no? Podría haber sido una solución. El problema es que tiene muchos factores que pueden alterar. De hecho, ellos tenían estos reanimadores eléctricos, desfibrilador, pero el mismo desfibrilador no recomendó usarse en ese momento porque ya las funciones cardíacas eran muy bajas. A ver, entonces, por lo que entendemos, la conclusión absoluta, las causas de la muerte de Carrie Fisher y de qué tipo de muerte ella, sabemos que hay solo 5 tipos, serían las siguientes. Por favor, Carlos. Paro cardíaco, entonces, y el tipo de muerte, esto, natural. Sí. Natural, sí. O sea, por Pedro, yo creo que no tenemos nada que reclamar. Pero toda su vida fue camino a que termináramos. Exacto, pero el paro cardíaco es un daño del corazón que es natural, que en el fondo se va gastando por el tiempo. No hay intervención de terceras personas, no hay un consumo de alcohol de droga en este caso, que haya generado un daño o una sobredosis. Porque la sobredosis no está establecida por los niveles de droga que había en el cuerpo, solamente natural por la enfermedad que tenía, que era la apnea, sumado y el consumo de drogas. Se genera este fallecimiento natural y le da básicamente un paro cardíaco. Solo quiero agregar 60 años. Ella partió muy joven, 1,52 m medio. 56. Y no era deportista élite. Y ahí está. Ahí con todas las cuestiones. Bien, maestro, una lección. Absolutamente. No quiero decir nada Qué más. triste, porque igual era súper joven, imagínate, 60 años. Sí, pero yo creo que una gran pérdida. Carrie vivió personalmente, esta es mi opinión muy personal, vivió siendo princesa para todos nosotros y falleció en el mejor lugar donde puede haber fallecido, cerca de las estrellas, que es donde ella nos llevó a todos desde que éramos muy niños hasta el día de hoy. Y con ese mensaje nos vamos a quedar justamente, ese Carlos. mejor, el mío, Ese olvídenlo, es bórrenlo. el mensaje en este nuevo capítulo de Secretos Forenses. Carlos, brillante como siempre. Muy bien. Salfate, genial como Muy bien, siempre. Salfate. Monty, espectacular, como desde el día 1. Sí, yo me nivelé con Lama al final. No, me Lama caí, hoy me día. caí. Lama, hoy día de verdad me pongo de pie Yo para también, yo aplaudirte, también. salvo No, la venta comerciales. Ahí la cagaste, compadre. Y al final yo me nivelé con Lama, weón. Oye, que ustedes tengan muy buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes a las 12:30 horas en un nuevo capítulo de Así Somos. Buen fin de semana, cuídense, mantengan la distancia, respeten las cuarentenas por la cresta.